o menos qué cosas venimos trabajando y después le voy a dar la palabra a Karina para la presentación. Este año en Apola Posadas decidimos trabajar el seminario 11, venimos trabajando desde el mes de marzo más o menos sobre las clases y cada uno ha elegido tomar algún aspecto, algún tema que le haya interesado. En este caso, Karina empezó a trabajar una referencia explícita de Lacan en el seminario 11, sobre todo a partir de las clases que corresponden a la mirada, que es Merleau-Ponty, la cuestión de la percepción. Para los que no la conocen, Karina Rodríguez Ciuto es colega, psicoanalista, miembro de Apola Internacional. En este momento está residiendo en Estados Unidos, pero ha vivido en Brasil, donde ha trabajado de manera constante y aún hoy entiendo que sigue trabajando de manera constante con colegas de allá. También participa en la parte de Apola Internacional, que funciona como receptor de aquellos que no tienen sedes en otros lugares del mundo, porque hoy Apola ya tiene miembros en varios países del mundo. Bueno, y la idea surgió a partir del interés de Karina en un texto que estaba leyendo sobre Merleau-Ponty, un libro que ahora supongo que ellos van a comentar. Bueno, ahora seguramente ella nos va a decir cómo va a proceder, cuál va a ser la organización que le parezca la más cómoda, así que le doy la palabra a Karina. Bueno, buenas noches, muchas gracias Leandro. ¿Ustedes me avisan, se escucha bien ahí? Yo escucho bien, sí. ¿Escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Y está funcionando también el PowerPoint, ¿verdad? Sí, Perfecto. sí. Cualquier problema ustedes me avisan o me mandan mensajes por el WhatsApp si se corta o algo. Bueno, buenas noches a todos. Estoy aquí muy contenta de poder trabajar con la gente de Posadas que me convidó a participar. Donde yo estoy viviendo, no tengo un grupo de trabajo en este momento y sumado al problema del coronavirus es un poco difícil, así que estoy muy contenta de poder estudiar con los colegas de Posadas. Yo lo que les quería proponer es una lectura de un texto de Merleau-Ponty y un contexto de lo que sería el existencialismo de Merleau-Ponty en relación a Lacan. Entonces la propuesta es trabajar un texto de Merleau-Ponty y algunos textos de Lacan para que podamos pensar las diferencias y los puntos en común entre estos dos pensadores. ¿Sí? Bien. Se me ocurrió un subtítulo que lo puse aquí en esta primera página porque creo que resume la propuesta de hoy, que es del existencialismo de Merleau-Ponty hacia la existencia de Lacan. Van a ver que cuando presente algunas ideas van a ver por qué este título va a hacer sentido luego, ¿sí? Bueno, para empezar, para presentarlo, se me ocurrió buscar cuál es la definición de Wikipedia, que es, todo el mundo sabe que es la definición popular, y Wikipedia dice que Maurice Merleau-Ponty es un filósofo fenomenológico francés influenciado por Edmund Husserl y Martin Heidegger. Su interés principal, la constitución del sentido de la experiencia humana. Si ustedes prestan atención, es como Wikipedia ha resumido cuál es el objetivo de trabajo de Merleau-Ponty, llama la atención que va exactamente al contrario de Lacan, que Lacan el que se va a ocupar es, si podríamos pensar, es en el sinsentido de la experiencia humana. Ahí nomás en la definición del interés principal vemos cómo los dos se dirigen hacia lugares opuestos. Me pareció divertida la definición de Jacques Lacan de Wikipedia, el psicoanalista más controversial desde Freud. Bien, estos dos personajes de Francia, me llamó la atención que yo, no sé por qué, tenía la impresión de que Merleau-Ponty había sido un maestro de Lacan, quizás por la cantidad de referencias en la obra de Lacan, y resulta que los dos eran contemporáneos, Merleau-Ponty era un filósofo contemporáneo, no solo que eran contemporáneos, sino que eran amigos. Sus parejas eran amigas, sus esposas eran amigas, sus hijas eran amigas, y además compartieron una amistad con Levi Strauss.
Los tres iban con sus familias los fines de semana, se juntaban, y lo que me pareció interesante es que cuando se reunían Jacques Lacan, Merleau-Ponty y Lévi-Strauss, les gustaba conversar sobre arte y literatura, no sobre filosofía y psicoanálisis. Bien. En la primera parte, me parece que me pasé una. En la primera parte voy a trabajar sobre la teoría del existencialismo. El existencialismo es una teoría filosófica que tuvo influencia en la literatura y en el arte, entonces decidí hacer un pequeño resumen de en qué consiste esta teoría. El trabajo lo dividí en tres partes. La primera parte es presentar las ideas principales del existencialismo. La segunda parte, Merleau-Ponty en los seminarios de Lacan, qué es lo que comenta Lacan sobre Merleau-Ponty en su obra. Y la tercera parte de esta presentación es trabajar el libro que estaba comentando Leandro que me interesó, que se llama El mundo de la percepción. Elegí trabajar este libro porque es un libro de conferencias y que Merleau-Ponty dio en el año 1948 en la radio. Entonces es un libro que tiene como si fuera un resumen de las ideas principales de Merleau-Ponty y con acceso al público en general. Así que esas van a ser las tres partes que vamos a trabajar hoy. Para trabajar la primera parte, que se llama el existencialismo, la bibliografía que usé es la Enciclopedia Stanford de Filosofía, que explica en qué consiste esta teoría, y trabajé con la biografía de Jacques Lacan, realizada por Elizabeth Roudinesco. Bien. Existencialismo. El término pertenece a la historia intelectual y fue adoptado explícitamente por Sartre como autodescripción. Se destacaron en esta teoría Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty y Albert Camus. Todos estos filósofos son contemporáneos de Lacan. Me parece interesante poder pensar cómo funcionaba esta teoría con la idea de que Lacan era contemporáneo de todas estas personas. Se convirtió en un movimiento cultural, literario, filosófico que floreció entre los años 40 y 50 en Francia, y ven ustedes ahí en el PowerPoint cuáles fueron los filósofos asociados. Estaba Karl Jasper, Martin Heidegger y Martin Buber de Alemania, Jean Walling, Gabriel Marcel de Francia, los españoles José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, los rusos Nikolai Berdyaev y Lev Shevtov. Los precursores del movimiento fueron Kierkegaard y Nietzsche. Y además de los filósofos, había un grupo de artistas que se vinculaban al movimiento. Dostoyevsky, Kafka, Jean Genet, André Gide, Samuel Beckett, artistas como Alberto Giacometti, Jackson Pollock, e inclusive directores de cine como Jean-Luc Godard y Ingmar Bergman. Lo que distinguía a este grupo no es la preocupación por la existencia en general, sino el reclamo de poder pensar la existencia humana. Necesitamos nuevas categorías que no se encontraban ni en el pensamiento antiguo ni en el pensamiento moderno. Estos pensadores proponen que los seres humanos no pueden ser entendidos como sustancias con propiedades fijas o como sujetos que interactúan con un mundo de objetos. Desde el punto de vista existencialista, para comprender a un ser humano no es suficiente con conocer todas las verdades de la ciencia natural, incluyendo la psicología. Critican a tanto los dualistas como los empiristas. Los dualistas, que piensan que los humanos están compuestos por mente y cuerpo, están tan equivocados como los empiristas, que piensan que la experiencia humana se puede explicar en términos de leyes del universo. El existencialismo no niega que existan esas ciencias, solo que sostiene que los seres humanos no pueden ser totalmente entendidos en esos términos. Tampoco suplementar esa representación científica con una moral, que justo estuvimos conversando de ese tema la semana pasada, que cuando falla la ciencia puede aparecer una moral. Entonces dice, ellos no están de acuerdo
ni con la ciencia, ni que la moral lo suplemente. Ellos proponen que las categorías morales como culpa, responsabilidad, carácter, deber, virtud, capturan importantes aspectos de la conducta humana, pero que ni el pensamiento moral ni el científico son suficientes para entender la experiencia humana. Sostenían la idea de que la filosofía no puede ser practicada de forma desinteresada como una ciencia objetiva. Bien. Entonces, gracias a esta teoría podemos pensar lo siguiente: la emergencia de la existencia como un problema filosófico. Heidegger. La inspiración inmediata del existencialismo fue el libro de Heidegger, El ser y el tiempo. Dasein es la palabra, el concepto, uno de los conceptos más importantes de Heidegger. Dasein es la palabra alemana que significa existencia. Y Heidegger nos introduce todos los motivos que serían característicos del pensamiento existencialista. ¿Qué serían? Los tienen escrito aquí en el PowerPoint. La tensión entre el individuo y lo público, el énfasis de la idea de un pensamiento y la razón situados en el mundo, la fascinación por las experiencias humanas de angustia, muerte, la nada, nihilismo, el rechazo de la ciencia como causa de toda la explicación de los seres humanos, y la introducción de la autenticidad como norma de identidad, ligada al proyecto de autodefinición a través de la libertad, elecciones y compromiso. Ahora, lo que es interesante es que, si bien podemos considerar a Heidegger uno de los precursores de esta forma de pensamiento, Heidegger en el año 1946 repudió ser incluido dentro del existencialismo. Es decir, sus teorías, sus conceptos permitieron que exista este movimiento filosófico y él rechazó ser incluido dentro del grupo. Al igual que Sartre, Merleau-Ponty y Heidegger, los tres utilizaron un método para hacer sus investigaciones: el método fenomenológico de Edmund Husserl. Husserl estaba interesado en establecer una ciencia de la conciencia, una psicología trascendental. Su teoría establecía que la intención es la refutación de la propuesta cartesiana de que la conciencia se refiere a sus propias representaciones, ideas y sensaciones. En el libro que les comenté de Jacques Lacan, de Isabel Rudinesco, ella también realiza esta conexión entre Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y Husserl. Y de su libro tomé esta conexión que hay entre estos personajes de la filosofía en Francia. Husserl fue uno de los maestros de Alexandre Coiré, que, si ustedes recuerdan, Alexandre Coiré es uno de los maestros de Lacan. En el año 1929, Husserl dio sus famosas meditaciones cartesianas. Comenzando con el cogito, su fenomenología establecía que nada puede ser conocido con certeza, excepto mi existencia como ser pensante. El ser debe ser reducido al yo que pienso. La existencia del mundo presupone la existencia del yo. La reducción fenomenológica hace que mi existencia sea una conciencia del mundo. El yo se vuelve trascendental y la conciencia se vuelve intencional. Entonces, si podemos resumir cuál es la propuesta de Husserl, él propone una ontología que podríamos llamar una egología, el yo en el centro. Vayan pensando que este tipo de filosofía, que se basa con un centro donde está el yo, en oposición a lo que va a proponer Lacan, que es un agujero en él y donde no hay centro. O sea, es exactamente, vemos el punto donde Lacan va a proceder en contra de esta teoría, que era la teoría contemporánea, era la teoría que circulaba con la que él se formó. Bien, vamos a pasar a la próxima página. Bien. En el año 1935, en su libro La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Husserl nos muestra que en la búsqueda de la intersubjetividad
se podía ver una salvación para las ciencias humanas de su propia inhumanidad. Ahora, fíjense qué interesante, que ya en el año 1935 la búsqueda era en el campo del otro, y Husserl lo llama la intersubjetividad. Rodinesco nos dice que entonces, a partir de este libro, se establece que Husserl permite dos rutas de escape a esta crisis de las ciencias europeas. La primera opción sería concentrar toda la espiritualidad occidental en la filosofía de la experiencia. Ese camino fue el que siguió Sartre y Merleau-Ponty. Hay una segunda ruta posible para salir de esa crisis, que es una filosofía basada en el conocimiento y la racionalidad, que justamente es la ruta que llega Coiré, que era el maestro de Lacan, Jean Cabels y Georges Canguilhem. Y ¿qué nos dice Rodinesco? Que Lacan siguió una tercera opción, que sería un camino intermedio. Lacan explora el sujeto en un intento de definir la racionalidad humana basado en el conocimiento del inconsciente freudiano. Merleau-Ponty, en Francia, fue el primero en declarar que era necesaria una filosofía derivada del curso general de lingüística de Saussure. Merleau-Ponty plantea que la teoría de signos desarrollada por los lingüistas implica una concepción del sentido histórico, que va más allá de la oposición entre las cosas y la conciencia. Lévi-Strauss había conocido a Saussure en New York. Parece ser que los dos habían tenido ese contacto cuando estaban al mismo tiempo en Nueva York. Lévi-Strauss estaba dando clases y Saussure había sido apuntado para una actividad cultural, y Merleau-Ponty había conocido a Lévi-Strauss a partir del año 1930. Rodinesco nos dice que esta introducción, esto de que Merleau-Ponty propuso de que la filosofía tenía que tener en cuenta la nueva teoría de los signos, Rodinesco nos dice que Lacan recibió ese mensaje, que usando un método lógico y abandonando toda ontología, Lacan logra formular una teoría que relacione el sujeto con el significante. Pero, no obstante eso, Rodinesco nos dice que Merleau-Ponty nunca estuvo de acuerdo con esa teoría del lenguaje de Lacan. Es decir, el camino se lo marcó Merleau-Ponty, pero el resultado, que fue la propuesta de la teoría del lenguaje de Lacan, no fue aceptado por Merleau-Ponty. Bien, vamos a pasar ahora a una segunda parte. Eso fue una pequeña introducción que les quise hacer sobre la teoría, cuál era el pensamiento de Merleau-Ponty. Él pertenecía a este movimiento filosófico. Luego de esto vamos a ver entonces qué decía Lacan sobre Merleau-Ponty en la obra de Lacan. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Leandro se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, la segunda parte, Merleau-Ponty en los seminarios de Lacan. Para explicarles esta parte, utilicé como bibliografía este libro que les voy a mostrar aquí. Es el índice referencial de Henry Crutzen, que es muy interesante porque ustedes pueden buscar a un autor, por ejemplo Merleau-Ponty, y les indica exactamente en qué seminario, en qué clase Lacan habló de esa persona. Bien, entonces, vamos a comenzar. En el año 1954, Lacan, en el debate que tiene con Jean Hippolyte sobre denegación, retoma el problema en base al trabajo de Merleau-Ponty, en la fenomenología de la percepción. Y en particular, Lacan retoma el pasaje en que la alucinación es un fenómeno asociado a la desintegración de la realidad. Entonces, Lacan nos está diciendo que la idea de la alucinación como desintegración de la realidad es una que él la tomó de la obra de Merleau-Ponty. Bien, en el seminario 1, les leo esta cita que es, Lacan nos explica qué es lo que toma de Merleau-Ponty. Dice: basta con introducirse en la nueva fenomenología de la percepción
tal como se presenta en Merleau-Ponty, para ver, por el contrario, que la alucinación es integrada como esencial a la intencionalidad del sujeto. Es decir, que Lacan no está diciendo de que la idea de que la alucinación como producción, como fenómeno que aparece, no es un fenómeno sin sentido, sino que hay una intención del sujeto. Y Lacan nos dice que esa idea de que la alucinación tiene un sentido, él la tomó del libro de fenomenología de Merleau-Ponty. Eso en el seminario 1. En el seminario 2, la posición de Lacan es totalmente crítica. ¿Qué critica en el seminario 2? Critica la posición humanista de Lacan, critica su creencia en la comprensión. Acuérdense en que Lacan siempre nos dice, no comprendan, lo dice en muchos seminarios, y Merleau-Ponty cree en la comprensión. Lo critica que se aferra a nociones de totalidad y de funcionamiento unitario, que supone siempre una unidad dada, que sería accesible a una captación definitiva instantánea, que tiene una teoría de la buena forma que da una apariencia de apoyo. También lo critica de confundir la física con la fenomenología y de sostener la primacía de la conciencia. Una conciencia contemplativa que constituye el mundo por síntesis e intercambios en totalidades renovadas que siempre tienen su origen en el sujeto. Es decir, así como nosotros trabajamos en Apola que Lacan, la teoría de Lacan va en contra de la teoría de Freud, podemos ver aquí que Lacan mismo nos explica en el seminario 2 cuáles son los puntos que él no coincide con Merleau-Ponty. No obstante eso, cuando él coincide, lo dice expresamente, como les leí que en el seminario 1 dice que él tomó la teoría de alucinación de Merleau-Ponty, pero estas son las críticas fuertes que él tiene hacia la teoría de Merleau-Ponty. Bien. En el seminario 3, es interesante porque el mismo Lacan dice, volví a leer el libro de Fenomenología de la Percepción, o sea que es una obra que él continuamente vuelve a leer y tiene como referencia. Y otra vez, en el seminario 3, vuelve a comentar de la teoría de Merleau-Ponty sobre la alucinación. Y dice, ahí les traje la cita, la cita es directa del seminario de Lacan. Dice, lo que está en juego no es la realidad. El sujeto admite, por todos los rodeos explicativos verbalmente desarrollados que están a su alcance, que esos fenómenos son de un orden distinto a lo real. Sabe bien que su realidad no está asegurada. Incluso admite hasta cierto punto su irrealidad. Pero, a diferencia del sujeto normal, para quien la realidad está bien ubicada, él tiene una certeza, que lo que está en juego, desde la alucinación hasta la interpretación, le concierne. O sea que en el seminario 3 sigue confirmando que él coincide con la hipótesis de Merleau-Ponty, que la alucinación tiene una intención y le concierne al sujeto. Bien. Les traje esas 3 referencias de esos 3 seminarios. En general, el libro del índex de Crutzen dice que Merleau-Ponty aparece 16 veces en los seminarios de Lacan y 5 de esas veces están en el seminario 11, que es el que nosotros estamos trabajando este año. Por eso creo que resulta interesante entender cuáles son los conceptos de Merleau-Ponty para poder pensar por qué para Lacan es tan importante. Además de amigo, es un interlocutor y él continuamente está revisando la propuesta de Merleau-Ponty. Bien, y antes de trabajar el libro de Merleau-Ponty, que les traje un resumen de las ideas principales, le quería proponer cuál es la propuesta de Lacan. Es decir, si pensamos que está la propuesta existencialista de la filosofía, y uno de los filósofos que sostienen esta propuesta es Merleau-Ponty, además de Sartre y Simone de Beauvoir, les voy a presentar una pequeña propuesta, porque son solamente 3 citas. ¿Cuál sería la propuesta de Lacan en contra de la propuesta existencialista, que le estoy diciendo que es contemporáneo? O sea, eran los filósofos que convivían, eran amigos y que se relacionaba a Lacan. Bien, la propuesta de Lacan se llama la existencia, escrito de esa manera, separando ex de existencia. Esa es la propuesta de Lacan. Y
les invito a leer la cita que hace un resumen. O sea, con esta introducción que les hice, de dónde vienen pensando el existencialismo, que retoman las meditaciones filosóficas de Descartes, al leer esta cita van a entender cómo esta cita va exactamente en contra de las propuestas existencialistas, de la lectura existencialista de Descartes y de la lectura existencialista de un privilegio del yo, o como dice Rodinesco, de una ontología del yo. Fíjense en la cita, vamos a leer la cita. ¿Qué dice Lacan? En primer lugar, la sustancia pensante se puede, a pesar de todo, decir que la hemos modificado sensiblemente. Es decir, Lacan dice que él ha modificado el pensamiento. Desde ese yo pensé, que suponiéndose él mismo, deduce de ello su existencia, hemos tenido que dar un paso, y este paso es muy propiamente el de lo inconsciente. Fíjense, si con todo el antecedente que leímos de cómo piensa la filosofía existencialista, en este pequeño oración nos está diciendo que él tuvo que ir del existencialismo a la propuesta del inconsciente de él, que va exactamente en contra de la propuesta de existencia de esta filosofía. Puesto que hoy están dándole vueltas a eso, el inconsciente, como estructurado por un lenguaje, y bien, de todos modos que se lo sepa, es que eso cambia totalmente la función del sujeto como existente. El sujeto no es aquel que piensa. ¿Qué nos está diciendo? El sujeto no es el yo. El sujeto es propiamente aquel que comprometemos a qué. No, como se lo decimos para encantarlo, a decir todo. O sea, el sujeto es aquel quien convidamos a hablar. ¿Pero para qué lo convidamos a hablar? Desde que unos significantes encuentran sujeto, fíjense en la gramática de esta frase, no dice desde que el sujeto determina, dice desde que unos significantes encuentran sujetos, la famosa... Bien, entonces fíjense el famoso concepto de Lacan de la primacía del significante. Fíjense cómo estructuró la gramática de esta frase. Dice, desde que unos significantes encuentran sujetos, es decir, desde que hay producción de sujetos por un choque de significantes, estos son desplazados. Los sujetos son desplazados por relación a la existencia que es la existencia material de los significantes. Ellos cesan de participar de la vida material de los significantes para entrar en el dominio del significado, es decir, para ser sujetados a los significantes que, como se ha visto, se les han vuelto excéntricos e inaccesibles. Es decir, ven en esta cita cómo Lacan va absolutamente en contra de la propuesta de existencia de la filosofía existencialista. Bien, y les traje otra cita, que esto creo que nos va a servir para pensar el campo escópico, que es lo que estamos trabajando en el seminario 11, la relación que hace Lacan entre existencia y agujero. Y tenemos que pensar existencia, agujero, campo escópico, que es lo que estamos trabajando en este momento en el capítulo del seminario 11. ¿Qué dice Lacan? No se trata ciertamente de que el yo pienso baste para asegurar la existencia. No es por nada que Descartes tropezó ahí. Pero hasta un cierto punto es de todos modos verdadero que no sea más que al borrar todo sentido, que la existencia se defina. También, por otra parte, él mismo flotó entre el ergo sum y el existo. Seguramente la noción de la existencia no estaba asegurada entonces. Para que algo exista, es preciso que haya en alguna parte un agujero. Disculpen. Es alrededor de ese agujero, simulado por el yo pienso, de Descartes, puesto que este yo pienso, él lo vacía. Es alrededor de ese agujero que sugiere la existencia. Seguramente estos agujeros los tenemos aquí en el corazón de cada uno de esos redondeles. Él está trabajando la estructura
de la existencia en los agujeros del nudo en ese seminario. Esa cita es del seminario 22. Seguramente estos agujeros los tenemos aquí en el corazón de cada uno de esos redondeles, puesto que sin ese agujero no sería incluso pensable que algo se anude. Bien, vamos a pasar a la tercera parte, el mundo de la percepción. La bibliografía es el libro que les comenté, que decidí leer este libro. Las obras que comenta todo el tiempo Lacan es Lo visible y lo invisible, y el de la percepción que Leandro nos estuvo presentando en otras aulas. Yo elegí este texto porque, como les comenté, son 7 conferencias y es un resumen de toda su obra y de los conceptos fundamentales. Y él mismo preparó este material, como lo hizo también Lacan en su momento cuando preparó las conferencias para la radio. Entonces, Merleau-Ponty eligió este mismo material para dar a conocer su obra al público general. Entonces, son 7 conferencias y el año de 1948. Bien, esta es la forma que Merleau-Ponty organizó el libro. Trabaja en 7 capítulos, el tema central es la percepción y en relación con ciertos temas. El primer capítulo, el mundo percibido de la ciencia. El segundo va a pensar el espacio. El tercero, las cosas sensibles. El cuarto, los animales, los niños, los primitivos, los locos y la percepción. El siguiente, el hombre desde el exterior, el efecto de nosotros y los otros. El arte, el mundo clásico y el mundo moderno, pero que es una forma de decir la ciencia clásica y la ciencia moderna, la cultura clásica y la cultura moderna, y ahí nos va a presentar lo que él piensa sobre inconclusión, ambigüedad e incertidumbre. Bien. Vamos a empezar con el capítulo 1. En el capítulo 1, Merleau-Ponty va a trabajar el mundo percibido y el mundo de la ciencia. Nos propone que el mundo de la percepción, aquel que nos revela nuestros sentidos, es una falsa apariencia. Es en gran medida ignorado por nosotros y uno de los méritos del arte y del pensamiento modernos ha sido ponerlo al desnudo. Nuestros sentidos no nos pueden permitir acceder a la verdadera naturaleza de las cosas. Y nos invita a pensar, por ejemplo, dice Merleau-Ponty, si veo un trozo de cera, ¿qué es una cera? ¿Qué es exactamente una cera? Y Merleau-Ponty dice, la verdadera cera no se ve con los ojos. Solo es posible concebirla con la inteligencia, que es la única que nos descubrirá la verdad del mundo. Desde el final del siglo XIX, los sabios se acostumbraron a considerar sus leyes y teorías no ya como la imagen exacta de lo que ocurre en la naturaleza, sino como esquemas siempre provisionales, como conocimientos aproximados. No tenemos posibilidad de acceder al corazón de las cosas o a un objeto puro. La física de la relatividad confirma que la objetividad absoluta es un sueño, mostrándonos cada observación estrictamente ligada a la posición del observador, inseparable de la situación y rechazando la idea de un observador absoluto. Merleau-Ponty nos propone 2 campos que lo ven en el PowerPoint. Él separa entonces las ciencias y separa 2 campos. La ciencia y la filosofía de las ciencias, que exploran el mundo percibido, que yo pienso que es cuando Lacan nos dice el campo del ojo. ¿Se acuerdan que está la escisión entre el ojo y la mirada? Entonces, el mundo del ojo es del mundo percibido. Y Merleau-Ponty dice, ese es el área de la ciencia y de la filosofía como ciencia. Y luego separa el campo de nuestra percepción, donde ese campo de la percepción es para la pintura, la poesía y la filosofía. Y creo que este campo de la percepción es el que podemos pensar como el campo que Lacan propone de la mirada, del campo escópico. Lo que es interesante que Merleau-Ponty ya hace esta propuesta de separación de campos. Bien, pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2 nos presenta su propuesta de espacio. Nos propone una idea muy interesante, que el pensamiento moderno es difícil porque es contrario al sentido común.
porque tiene la preocupación por la verdad. Es decir, Merleau-Ponty nos propone que el sentido común y la verdad no coinciden. La idea de espacio, la ciencia clásica la funda en distinguir el espacio del mundo físico, como si fueran dos entes diferentes. Merleau-Ponty nos dice que con las geometrías no euclidianas se llega a pensar el espacio con una curvatura propia, heterogénea, de partes y dimensiones que afectan a los cuerpos que se desplazan. Tenemos, es decir, a partir de la geometría euclidiana, tenemos un mundo nuevo. Fíjense, es lo mismo que propone Lacan. A partir de una nueva geometría tenemos un mundo nuevo. Y Merleau-Ponty dice que en este mundo los objetos no pueden encontrarse consigo mismos en una identidad absoluta, donde forma y contenido estarían mezclados, sin la armadura rígida del espacio homogéneo de Euclides. Se vuelve imposible distinguir rigurosamente el espacio y las cosas en el espacio, la mera idea del espacio y el espectáculo concreto que nos dan nuestros sentidos. La pintura moderna, dice Merleau-Ponty, coincide con esa idea. Nos dice que para poder entender este nuevo concepto del mundo, vayamos a ver el arte. Que fíjense en que en el fondo es el movimiento que hace Lacan en el seminario. Por algo nos lleva al próximo capítulo a la anamorfosis y a ver el tema del arte. Es el mismo movimiento que hace Merleau-Ponty. Dice, si queremos entender cómo funciona esto, vayamos al mundo del arte, propone. ¿Y qué nos dice Merleau-Ponty? Que Cézanne, el pintor, dice que a medida que pinta, dibuja. Cézanne quiere engendrar el contorno y la forma de los objetos como la naturaleza los engendra bajo nuestra mirada, mediante la disposición de colores. El arte clásico está basado en las perspectivas, es decir, no el arte moderno, el arte clásico, el arte antiguo. ¿Se basa en qué? En la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es una representación convencional de lo que el pintor ve. Existe un punto de fuga sobre la línea del horizonte al cual se orientan todas las líneas del paisaje. Esos paisajes están dominados por una mirada fija en el infinito. No es así como se comporta nuestra percepción. Es decir, Merleau-Ponty nos dice, la percepción del ser humano no se comporta como la pintura clásica, que hay un punto fijo, hay un observador y todas las líneas van hacia el punto de fuga. No, dice, la percepción humana se comporta como el arte de Cézanne. ¿Cómo sería el arte de Cézanne? Dice Merleau-Ponty. Nuestra mirada viaja. Hay varias visiones posibles. Pintores como Cézanne se niegan a la ley de la perspectiva geométrica. Prefieren el uso de errores de perspectiva. Dan la sensación de un mundo donde dos objetos jamás son vistos simultáneamente, donde entre las partes del espacio siempre se interpone la duración necesaria para llevar nuestra mirada de una a otra, donde el ser, por consiguiente, no está dado, sino que aparece o se transparenta a través del tiempo. Bien, entonces en este capítulo 2, ahora vamos a lo que dice el PowerPoint, ¿cuál es la propuesta de Merleau-Ponty? No hay observador absoluto ni espacio homogéneo. El espacio no es ya de las cosas simultáneas que podrían dominar un observador absoluto, igualmente cercano a ellas, sin punto de vista, sin cuerpo, sin situación espacial, en suma, pura inteligencia. Nuestras relaciones con el espacio no son las de un sujeto descarnado con un objeto lejano. Tanto en psicología como en geometría, la idea de un espacio homogéneo ofrecido por completo a una inteligencia incorpórea es reemplazada por la de un espacio heterogéneo, con direcciones privilegiadas que se encuentran en relación con nuestras particularidades corporales y nuestra situación de seres arrojados en el mundo. El hombre no es un espíritu y un cuerpo, sino un espíritu con cuerpo, y que solo accede a la verdad de las cosas porque su cuerpo está como plantado en ellas. Lacan en este punto coincide 100%,
en el hecho de que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Y Merleau-Ponty dice un espíritu con un cuerpo. Mismo punto que Lacan. Bien, vamos a pasar al capítulo 3. La exploración del mundo percibido. Ahora Merleau-Ponty se va a preguntar cómo son las cosas, cómo percibimos las cosas, y nos pregunta, ¿qué son las cosas? Merleau-Ponty dice que la propuesta clásica es que las cosas es un sistema de cualidades ofrecidas a los diferentes sentidos y que están reunidas por un acto de síntesis intelectual. Merleau-Ponty dice que no es así, eso no son las cosas. Nos propone pensar que no son simples objetos puros, neutros, que poseen una significación afectiva, que las pone en correspondencia con los otros sentidos. Simbolizan para nosotros una conducta, provocan reacciones favorables o desfavorables. Por eso, los gustos de un hombre, su carácter, se pueden leer en los objetos que eligen y los rodean. Merleau-Ponty nos dice, el hombre está investido en las cosas y éstas están investidas en él. Nos recuerda que André Breton propone que los objetos del medio donde vivimos y los que nos vinculamos con pasión son catalizadores de deseo. El sitio donde el ser humano se manifiesta o se cristaliza. Las cosas son complejas, no son objetos puros y sin atributos humanos. Creo que podríamos resumir toda esta propuesta de este capítulo con la propuesta de Lacan de que no hay realidad prediscursiva. Creo que es un resumen, podríamos resumir es que esa idea de Lacan coincide con esta propuesta de Merleau-Ponty, que los objetos para nosotros son catalizadores de deseo, simbolizan, tienen significación afectiva. Es decir, que son procesados con significantes. En la teoría de Lacan. Bien, vamos al capítulo 4. Exploración del mundo percibido, la animalidad. La ciencia, la pintura y la filosofía modernas nos permiten un despertar del mundo percibido. Nos dice Merleau-Ponty, tenemos que volver a aprender a ver. Entre las cosas y nosotros hay una relación ambigua de un ser encarnado y limitado con un mundo enigmático que vislumbra, que ni siquiera deja de frecuentar, pero siempre a través de las perspectivas que se le ocultan, tanto como que se lo revelan, a través del aspecto humano que cada cosa adopta bajo una mirada humana. En este mundo así transformado, nos propone pensar que también se ofrece, es decir, que el mundo a percibir es tanto para los adultos como para los animales, los niños, los primitivos, los locos, que Merleau-Ponty nos dice, lo habitan a su manera. Su propuesta de mundo percibido, no objetivo, nos permite ser capaces de encontrar más sentido a esas formas extremas o aberrantes de la vida o de la conciencia y más interés por ella. El mundo adquiere una nueva significación. Si vemos cuál es la propuesta entonces de Merleau-Ponty sobre el mundo percibido, que es diferente si es con los animales, con los niños o con los locos, creo que es la misma dirección que nos propone Lacan, que la realidad funciona como un campo y que va a depender de cómo está construido ese campo, cómo va a funcionar. Bien, vamos a pasar al capítulo 5 del libro. El hombre visto desde el exterior. Merleau-Ponty nos dice que los otros nunca van a ser para nosotros puro espíritu, pero que distan mucho de reducirse a un cuerpo. Entonces, nos pregunta, si por ejemplo me enojo con un otro, ¿sí? Le produzco la ira a otra persona, ¿dónde se encuentra la ira? Dice Merleau-Ponty. Y nos responde, la ira está en el espacio entre él y yo donde eso se despliega. Es decir, si lo vemos, nos está proponiendo un campo. Es como decir, si se produce el fenómeno de la ira se despliega en un campo. Es entre yo y el otro. Nos dice, la ira es un pensamiento, estar encolerizado es pensar que el otro es detestable y este pensamiento no puede residir en ningún fragmento de materia.
El hombre es un pensamiento extrañamente unido a un aparato corporal. Los psicólogos de ahora insisten en el hecho de que no vivimos ante todo en la conciencia de nosotros mismos, sino en la experiencia del otro. Jamás nos sentimos existir sino tras haber tomado ya contacto con los otros, y nuestra reflexión siempre en un retorno a nosotros mismos, que por otra parte debe mucho a la frecuentación del otro. Para un niño, el cuerpo del otro aparece investido de entrada de significación emocional. El propio adulto descubre en su propia vida lo que su cultura, la enseñanza, los libros, la tradición le enseñaron a ver. Fíjense en si esta frase no es equivalente a decir que lo que un ser humano ve es lo que está estructurado en el campo del otro, que lo pensamos con el campo del lenguaje, de la cultura, que es lo que nos está describiendo Merleau-Ponty. El contacto de nosotros mismos con nosotros mismos siempre se hace a través de una cultura, a través de un lenguaje que recibimos desde fuera y que nos orienta en el conocimiento de nosotros mismos. Todos están solos y nadie puede abstenerse de los otros, no solo por su utilidad, sino por su felicidad. No hay vida interior que no sea como un primer ensayo de nuestras relaciones con el otro. Bien, la otra idea que me pareció interesante de este capítulo, que también me recuerda a lo que propone Lacan, es que Merleau-Ponty nos dice que en nuestras relaciones buscamos reconocimiento, asentimiento o crítica. La mayoría de las veces las relaciones son de amo a esclavo. Bien, vamos a pasar al capítulo 6. En este capítulo, Merleau-Ponty nos propone pensar el mundo del arte, que como les comenté, era uno de los temas que él se ponía a conversar en esas reuniones de familia, de la familia de Lacan y de la familia de Merleau-Ponty de fines de semana. Era uno de los temas que les interesaba discutir. Y Merleau-Ponty nos explica por qué piensa que el arte es importante para la filosofía. Nos dice, una filosofía de la percepción que requiere reaprender a ver el mundo, restituirá a la pintura y en general a las artes su verdadero lugar, su verdadera dignidad y nos predisponirá a aceptarlos a su pureza. En el mundo de la percepción es imposible separar las cosas y su manera de manifestarse. La obra de arte es una totalidad carnal, donde la significación no es libre, sino ligada, cautiva de los signos y detalles que la manifiestan. ¿Cuál es la propuesta de Merleau-Ponty? Que no se trata de reconstruir, que la pintura, el arte, un cuadro, no trata de reconstruir un hecho, algo que está viendo, sino que en sí mismo es un hecho pictórico. Propone lo mismo para la música, la literatura y la poesía. ¿Por qué? Porque él propone que una obra de arte se percibe. El mundo percibido no es solamente el conjunto de las cosas naturales, son también los cuadros, la música, los libros, todo cuanto los alemanes llaman el mundo cultural. Bien, vamos al último capítulo. El mundo clásico y el mundo moderno. Merleau-Ponty nos propone que el pensamiento moderno propone un retorno al mundo percibido. ¿Se acuerdan que él había dividido dos campos? Entonces él está proponiendo volver al campo del mundo percibido, que sería el campo de la mirada. Propone que los modernos no tienen ni el dogmatismo ni la seguridad de los clásicos, ya se trate de arte, conocimiento o acción. Ofrecen un doble carácter de inconclusión y ambigüedad. Nosotros concebimos todas las obras de la ciencia como profesionales y aproximadas. Mientras que Descartes creía poder deducir, de una vez y para siempre, las leyes del choque de los cuerpos de los atributos de Dios. Nos propone pensar al mundo y al hombre como inacabados, una obra inconclusa de la que no se sabe si alguna vez lo estará. La existencia humana no puede acceder a la verdad absoluta, a la verdad desnuda.
siempre va a ser un progreso de objetivación que nunca es plena. Esta es exactamente la misma propuesta de Lacan respecto a la verdad, y que la verdad solo puede decidirse a medias. En la propuesta de verdad coinciden. La ambigüedad, la inconclusión están escritas en la textura misma de nuestra vida colectiva. Podemos y debemos analizar las ambigüedades de nuestro tiempo y a través de ellas trazar un camino que pueda ser seguido en conciencia y verdad. La incertidumbre de nuestra cultura no es más bien la conciencia más aguda y franca de lo que siempre fue verdadero. Es decir, nos propone que la ciencia, la cultura, no podemos evitar la ambigüedad, la inconclusión y la incertidumbre. Bien, hasta ahí llegó la presentación, le escribí ahí mi email, si están interesados les puedo mandar el libro de Merleau-Ponty que les acabo de presentar porque lo tengo en PDF, así que si están interesados me mandan un email y les mando la copia de PDF del texto. Si les parece bien, abrimos los micrófonos para conversar. Ustedes me dicen. Bueno, yo tengo algunas, quizá, unos datos por ahí que podrían aportar a la genealogía de ideas que vos ubicaste muy bien. Nosotros lo habíamos trabajado un año, la cuestión de filiación respecto de ideas entre Coiré y Heidegger, justamente porque Heidegger escribe un libro que se llama La pregunta por la cosa, donde analiza toda la ciencia, muy similar, de manera muy similar a como la analiza Coiré. Justamente porque ambos son alumnos de Husserl. Husserl sí. Fue altamente anti-empirista. Y a su vez, en la línea de filiación de ideas, Husserl estudió filosofía o tuvo como maestro a Brentano, un psicólogo, era un filósofo, pero era de la línea empirista. Y Brentano fue aquel con quien Freud estudió filosofía, sobre todo toda la cuestión de Aristóteles. Eso es comentado en varios libros, sobre todo lo comenta, ¿cómo se llama este? Jones lo comenta, y lo comenta también un libro que se llama Freud y los filósofos, que es de Marcos Zafiropoulos, no me sale el nombre. Freud y los filósofos se llama, y ahí comenta esta afiliación, con quien Freud tomó cursos de filosofía durante varios años, por lo menos 4 años creo que recuerdo, que era Brentano, y también fue el maestro de Husserl, y bueno, y Husserl fue maestro de Coiré y Heidegger. Y después también la afiliación esta de la cuestión de cómo Lévi-Strauss organiza todo su material antropológico en términos de la lingüística estructural a partir de Jacobson, y la conexión ahí con Coiré también. Coiré hace la conexión Jacobson-Lévi-Strauss y da origen al estructuralismo. De hecho, son las referencias de Lacan, Coiré, Jacobson y Lévi-Strauss. Respecto de Merleau-Ponty, a mí me llama la atención, por ejemplo, la referencia que vos nombraste ahí, que él ya conocía a Einstein. Merleau-Ponty lo conoce. Y también el libro de Lo visible y lo invisible marca ahí, habla un poco de la física cuántica. O sea, me llama la atención que estaban muy al día con la ciencia, cosa que no es tan característica hoy, por lo menos, no sé en los ámbitos filosóficos, pero por lo menos en los psicoanalistas no es, salvo Apolla y Alfredo Delestein, no es como una constante. Y Lacan incluso le critica a Merleau-Ponty que él siga creyendo que la percepción tiene tintes objetivistas cuando la ciencia ya mostró que no es así, que
que la realidad no tiene esos tintes de experiencia. Para destacar. Por ahí me interesaba preguntarte cómo vos pensabas la relación entre el campo escópico, porque viste que Merleau-Ponty trabaja esta cuestión de, como vos decías, la construcción de sentido, trabaja también un poco la cuestión de la percepción como, no como una relación entre sujeto y objeto, una relación intencional. ¿Cómo vos crees que se conecta ahí, por lo menos en la primera en la clase esta sobre el anamorfismo, la relación entre Lacan y Coiré, perdón, entre Lacan y Merleau-Ponty? Bueno, eso es lo que yo estaba empezando a pensar, que te había comentado, que, digamos, como estábamos leyendo ese tema de Lacan, que a mí lo que me da la impresión es que la propuesta original es la de Lacan, es decir, él está tomando la idea de campo y está diciendo, el campo de la percepción no es igual al campo del ojo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo problemas de visión, no consigo ver bien, voy a un oculista, tengo un problema del ojo, pero si tengo una alucinación es de otro orden. Y creo que me parece que esta diferencia de campos lo deja muy claro Merleau-Ponty. El problema del ojo es uno, si consigo ver o no consigo ver lo que veo, iré a la ciencia que me ayude a arreglarlo, mi problema de visión ocular. Pero ahí Merleau-Ponty dice, bueno, pero hay otro campo, que es el campo de la percepción, que tiene que ver con la cultura, la significación, y lo que uno ve está determinado por el campo del otro. Y me pareció súper interesante que él no dice inmixción de otredad, pero es la misma idea. El capítulo, espera que me voy a revisar, el capítulo que se llama el hombre visto desde el exterior, es como si lo leemos con el concepto de invención o otredad de Lacan, es textual, está hablando de eso, es decir, es como si coincidieran los dos y Merleau-Ponty dice, si yo no entro primero en un proceso de invención de otredad con otro que está primero, no consigo ver. Eso, exactamente el mismo punto coincide Merleau-Ponty con Lacan. Ahora, lo que es radical y es totalmente, Lacan se abre, es que Lacan nos está diciendo, un momento, pero para que el campo funcione, tiene que haber un agujero. Y eso no lo trabaja Merleau-Ponty, o sea, eso es la propuesta súper original de Lacan, es decir, bueno, primero, ese campo se construye, pero ese campo existe antes. Creo que Lacan nos está diciendo, hay una mirada anterior. Por eso lo que yo había propuesto, Leandro, es pensar, porque lo voy a tener que transcribir, para que lo voy a escribir lo voy a escribir en un papel, ya que no lo traje. El cuadro que Lacan nos propone pensar de un otro primero y la estructura, cómo se da, lo voy a escribir, a ver si lo consiguen ver. ¿Se consigue ver? ¿Se ve ahí? Por ahí si dejas de compartir a ver. Viste que para dejar de compartir la imagen así nos aparece en grande. Ah, perfecto. ¿Cómo hago? Stop sharing. ¿Ahí está? Sí, ahí nos aparece grande la imagen. Perfecto. Ah, ¿Se ve? sí, se ve, se ve. ¿Sí? Sí. Bien, yo creo que para poder entender la constitución del campo escópico necesitamos entender esta álgebra de Lacan, que es la que propone en el seminario 10, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos propone con esta álgebra? Lo propone para la constitución del objeto A y nosotros lo tenemos que pensar, trasladar cuando el objeto A es el ojo y la mirada, es decir, cuando el objeto A es la mirada, ¿cómo funciona esta álgebra? Y me parece que es lo que estamos dando vuelta ahí en el seminario 11. ¿Por qué? Porque tenemos un campo del otro mítico, que es la primera línea, ¿sí? Hay un campo del otro mítico, completo, sin ninguna barra. Hay un sujeto mítico y luego se realiza una operación. ¿Cuál es el problema? El problema es si la operación que se realiza está registrada o no. Si esa operación se realiza, queda como resultado un sujeto barrado, queda un resto que es el objeto mirada que va a caer aquí, o sea, este es el objeto que se va a perder, que es esa mirada
que constituye el campo y queda constituido el fantasma. Y a partir de acá, cuando se produce esta operación, es posible que el campo escópico funcione pensándolo en términos de fantasma. ¿Por qué en términos de fantasma? Porque si estamos en el campo escópico, se trata de lo que se da a ver. El famoso eso dice, eso piensa, eso habla, en este campo es eso muestra. Eso muestra, ¿sí? Entonces, me parece que todo lo que estamos trabajando en el seminario en este momento es que Lacan avanza con la propuesta de campo de la mirada y Lacan dice, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque a veces este campo funciona y a veces no. En la psicosis va a funcionar de una forma y aparecen alucinaciones, aparecen fenómenos que no deberían aparecer, pero ¿qué son? Y Lacan dice, cuando el campo escópico funciona en forma anómala, alucinación, escuchemos lo que dice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty tiene razón, hay un sujeto ahí. Ese funcionamiento análogo de la alucinación, eso que el sujeto ve, que no debería estar ahí, tiene un significado. Integrémoslo, es parte del funcionamiento del campo, por más que parezca que está fuera. ¿Sí? Entonces me parece que lo que está haciendo Lacan es avanzar la propuesta de la percepción. ¿Pero cómo la avanza? Explicando que para que lo normal funcione como normal, necesita una operación. Y si no funciona la operación, nos vamos a encontrar con lo que Merleau-Ponty llama las fallas, errores de percepción, algo así. Para que encuentre cómo es lo que lo llama Merleau-Ponty. Y está. Errores de perspectiva. Y me parece que entonces dice Merleau-Ponty, bueno, porque es posible que haya errores de perspectiva, es decir, que hubiera como si fuera interpretaciones subjetivas de lo que se percibe. Pero ahí lo que parece interesante es que nosotros lo que tenemos que trabajar es en lo que se muestra. Es decir, el famoso, fíjense que para la teoría existencialista en el centro está el yo, pero para Lacan parte de eso habla y el yo no tiene nada que ver. Eso habla, eso se muestra, y estamos trabajando el eso se muestra, que es el inconsciente para Lacan, que es excéntrico, es existencia. Eso muestra no está dominado por el yo, por eso es excéntrico. Ahora, fíjense en todas las posibilidades que nos da Lacan, porque por ejemplo, fenómenos psicosomáticos, si lo empezamos a pensar, fenómeno psicosomático en la piel, hay algo ahí que se muestra. ¿Qué es? ¿Es el yo? No. Hay una estructuración de un campo donde hay una mancha. ¿Qué dice Lacan? A Lacan no le interesa cualquier cosa, no le interesa lo que se muestra bello, le interesa las manchas, le interesa lo que se da a ver. ¿Qué se da a ver? Fenómeno psicosomático, alucinación. Creo que también podemos pensar, si lo estamos pensando, funcionamiento del objeto A en el fantasma, dentro del fantasma, fuera del campo de la psicosis, tenemos que ver de qué lado está el sujeto. El sujeto está del lado del sujeto o del lado del objeto en el fantasma. El sujeto da a ver o ve. Por eso es tan interesante todo lo que estamos trabajando en cómo pensar este campo, porque tenemos un montón de fenómenos. Si el sujeto se coloca en el lugar del sujeto del fantasma o en el lugar del objeto. Voyeurismo se coloca del lado del sujeto. Exhibicionismo se coloca del lado del sujeto o del lado del objeto, ¿no? Y Lacan nos dice, bueno, y este campo funciona, ¿cómo nos interesa captar cómo funciona este campo? Lacan dice, este campo es un campo de deseo. Interesante que también Lacan dice los objetos, Merleau-Ponty dice, hay objetos que catalizan deseo, parece que va como si fuera en la misma dirección, o a lo mejor estaban pensando lo mismo porque se juntaban los fines de semana. Hay objetos catalizadores de deseo, es decir, el funcionamiento del campo escópico tiene que ver con un funcionamiento de deseo, si no, no funciona. Lo que aparece, lo que se muestra, lo que no se muestra, lo que se da a ver, todas las acciones del verbo ver. Ver, ser visto.
y nos da cuenta de una construcción de un campo para poder hacer una interpretación de cómo funciona el campo del otro. Por ahí estaba pensando, Leandro, el tema de Lacan, que me parece que Lacan avanza todas estas ideas sobre el mundo de la percepción, pero no sé si se procesó. Por lo que yo tengo entendido, Merleau-Ponty no entendió la propuesta de Lacan de decir, bueno, el sujeto piensa fuera de sí, o sea, esto de que el que piensa es el inconsciente, que es eso piensa. Me parece que lo más revolucionario de Lacan es lo más simple, que es eso piensa, eso habla, eso piensa en mí, eso muestra en mí, eso muestra sobre mí sin mí. Fenómeno psicosomático, eso muestra sobre mí sin que yo lo pueda dominar. Y lo ¿Te que parece que anda en parece, esa dirección? sí. Igualmente, porque Merleau-Ponty, viste, en el 48, en el 64, que es el libro de la visión y la mirada, lo visible y lo invisible, él hace este recorrido que comentás vos, pero avanza, él dice, subvirtiendo la ontología, y lo que él quiere hacer es ir un paso atrás antes de la constitución misma de el sujeto reflexivo. Y ahí introduce la idea de carne como aquello que subtiende al vidente visible. O sea, yo antes de ver, dice él, soy visto, pero porque tengo cuerpo. Y hace toda una cuestión, una ontología nueva respecto de la carne y la noción de carne como construcción entre el cuerpo y el mundo. O sea, eso es donde la carne ahí se va despegando totalmente de esa nueva filosofía o esa vuelta que le da Merleau-Ponty. Son los dos últimos textos. Es cierto que, por ejemplo, el camino de Lacan es, nosotros lo comentábamos con Fede ese día, percepción, geometría primero, perspectiva, y después se mete con la pintura y el último, se mete, es así, percepción, geometría, se mete ahí con la cuestión de la pintura, después habla de la cuestión de los rayos, la luz, eso no es un fenómeno de perspectiva porque habla de la luz como fenómeno fisiológico y cómo incide en el ojo, y después se cierra todo con la cuestión de la función del cuadro. Se termina con la pintura, que me pareció bueno eso que vos dijiste, de que lo toma como un elemento que se incorpora para intentar reflexionar la pintura. Me parece que Lacan ahí hace eso también, incorpora, empieza a hablar de Velázquez, después empieza a hablar de Cézanne, también Lacan habla, y algunos otros movimientos más. Se mete con la cuestión de la pintura y los movimientos artísticos. Y yo creo que sí tienen bastante en común las dos propuestas. No veo que por ahí le interese tanto a Merleau-Ponty la cuestión del lenguaje. No sé si tenés esa percepción. No es que hay un desarrollo Sí, respecto a ese tema. sí, pero tiene referencia, ¿viste? Cuando dice que se trata de la significación que adquiere, ¿viste? Que yo lo poco que decía del lenguaje lo marqué, justamente para poder pensarlo de Lacan. ¿Viste? Cuando dice que los objetos son catalizadores de deseo y es porque hay una significación, cuando dice que el mundo de un ser humano, los objetos diarios de alguien, te dice, te hablan de esa persona porque esos objetos forman parte de la percepción de esa persona. Es como, sí, es como si pensáramos lo siguiente, si hubiera tenido el concepto de significante de Lacan, lo hubiera podido pensar mejor, pero por algún motivo no lo hizo. Da la sensación que no hubiera aceptado la propuesta. Eran amigos, o sea, se veían muy seguido. Pero parece ser que Lacan siempre quería ese reconocimiento de él y de Lévi-Strauss. Nunca recibió exactamente el reconocimiento que él quería. Sí, yo no lo escuché comentado, por lo menos nunca, Merleau-Ponty comentando a Lacan, no aparece. Ni tampoco mucho menos un desarrollo demasiado largo de... Bueno, Rudinesco lo dice ahí. Sí, dice que Merleau-Ponty nunca aceptó la teoría del lenguaje de Lacan. O sea, Y dice que no lo reconoció ni Lévi-Strauss, ni lo reconoció Merleau-Ponty. El único ¿no? reconocimiento fue el de Althusser, Foucault, Derrida, Deleuze, que intentaron dialogar con él, o hubo un intercambio por lo menos, lo leyeron.
pero que Levi-Strauss, Jacobson, todos esos interlocutores antes del 64 era como que hacían oídos sordos, no le interesaba ni siquiera el intercambio, por lo Sí, menos Franco en quiere, las referencias. Franco quiere Yo hablar. sí, yo tengo una pregunta. Bueno, antes me pareció, Karina, una puntuación detallada de Merleau-Ponty y estas referencias me parecieron súper interesantes y aparte pertinentes a, como vos planteaste, lo que veníamos trabajando respecto al seminario y respecto al trabajo que también ya hicieron Lean y Juanjo. Para mí es crucial para que podamos pensar, bueno, algunas cosas de esa clase del seminario. Y ya que ustedes venían pensando, vos, Karina, venías pensando la cuestión bueno, cómo pensarlo en la clínica, bueno, con el voyerismo, con el exhibicionismo, con la psicosis. Te quería preguntar cómo lo pensás en la neurosis, en los términos del sujeto dividido, o sea, cuando el sujeto se divide, porque Lacan también trabaja un poco esto, me parece, en las clases, de ese punto preciso cuando aparece la mirada, ¿no? Y hay una división del sujeto y ahí aparece la angustia como uno de los afectos, por ejemplo. ¿Cómo lo pensabas vos? Porque yo entiendo que lo venís pensando, eso muestra, ¿no? El Sí, mundo es omnivoyer, dice Lacan. sí. Todo puede mostrar respecto de alguien, sus cosas, sus elementos, ¿no? Pero él después dice, el mundo es omnivoyer, pero no es exhibicionista. Cuando lo es, aparece la mirada y ¿no? La Correcto. división subjetiva, y él dice que esta operatoria aparece a través de la mancha. Bueno, os tomo un ejemplo a través de la mancha como eso dado a ver respecto de lo visto o de lo que se ve. ¿Cómo lo pensabas vos ahí en la clínica de la neurosis? Más en esos puntos de Sí, cómo aparece, si lo sí, pensaste, cómo aparece la sí, mirada sí, y sí, produce no, una sí. división subjetiva. Perfecto, re buena la pregunta, me permite, porque él conecta con lo que estuvimos trabajando, la discusión que teníamos la otra vez, Franco. No, lo conecto perfectamente, o sea, me parece que si leemos Merleau-Ponty hacia dónde se dirige y volvemos a Lacan, yo ya había hecho una presentación una vez en Apola que se llama La realidad, ¿sí? Uh-huh. La estructura de la realidad. Me parece que la propuesta de Lacan es radical, solo que lo tenemos que procesar. O sea, como estoy diciendo, ninguno de sus contemporáneos filósofos pudo procesar que Lacan dice, eso piensa, que el inconsciente es una máquina que piensa a pesar de mí y sin mí, que muestra a pesar de mí y sin mí, que yo voy a un psicoanalista y el psicoanalista va a leer esa máquina lo que yo no consigo leer, o sea, parece, pero no, tenemos 100 años de psicoanálisis y esa idea es radical. Es absolutamente radical. Es tan radical como la propuesta de Lacan, que te dije, yo preparé en esa presentación, que puedo retomarlo y buscar un poco más, a ver qué presenté esa vez, hace como 2 años atrás. La realidad es virtual. O sea, Uh-huh. procesarlo. Ahora que lo empezó a decir Elon Musk que es popular con la gente joven y como que, ok, ahora que estamos con el coronavirus y estamos teniendo una realidad virtual, yo estoy en Estados Unidos, ustedes en Posada, estoy viendo gente en Brasil, o sea, ahora que vivimos más la virtualidad que antes, pero lo de Lacan es más radical que eso. Lacan dice, no hay la realidad y la realidad virtual. Lacan dice, la realidad es virtual, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Merleau-Ponty? Merleau-Ponty divide los dos y dice también, está el campo de la mirada y está el campo del ojo. Y te explica eso y te dice, bueno, pero ¿qué te dice Merleau-Ponty? Tenés un cuadro y te dice, el cuadro no es una representación de la naturaleza que tenés atrás. No, te dice, el cuadro es eso. Merleau-Ponty me parece súper interesante, te dice, un poema, dice, la gente que hace poesía no le interesa la crítica de los demás, porque un poema es eso. Vos lo percibís, te gustó y no te gustó, es eso. Entonces, es revolucionario Merleau-Ponty en eso de proponerte que es todo igual. Una obra de arte, una arquitectura, un objeto, un poema, todo tiene el mismo grado de realidad, dice Merleau-Ponty. Lacan va más allá. ¿Qué te dice Lacan? Si me constituí como sujeto neurótico, mi realidad es cerrada, te dice Lacan.
si soy psicótico, mi realidad está abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que se producen fenómenos anormales, pero que son normales porque tu realidad está construida así. O sea, si nos ponemos a pensar, Lacan está diciendo que no hay realidad, porque la realidad que pensamos es la realidad del neurótico que tiene una realidad cerrada. Pero para la realidad, para un psicótico, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque para un psicótico puede salir a la calle y apareció algo y le pudo haber hablado algo, le pudo haber hablado un perro, le pudo haber hablado Dios, pudo haber habido una alucinación y algo le habló. El psicótico puede salir a la calle y se encuentra con un objeto rojo y dice que ese objeto está ahí y tiene un significado. Entonces, ¿qué dice Lacan? Parece simple, pero la realidad del neurótico es cerrada porque hubo una operación. Lo mismo que está aquí, ¿verdad? La operación se produce y se registra o no se registra. Entonces, si se produce esa operación, ¿qué significa antes? Que yo, antes de poder entrar aquí, yo aparezco en algún lugar como objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo tenga una existencia en este momento y pueda hablar con ustedes y no esté internada en un psiquiátrico o esté muerta, o sea, para que funcione, alguien me miró. Tiene que haber alguien anterior a mi existencia, que yo fui objeto de esa mirada. ¿Y qué dice Lacan? ¿Qué objeto fui para esa mirada? Porque esa mirada me dio un valor. ¿Me dio valor positivo o me dio valor negativo? Yo para esa mirada anterior a mí que me miró, ¿soy un objeto agradable? ¿Soy un objeto positivo? ¿Soy un objeto amable? ¿O soy un objeto odio? ¿Soy un rechazo? ¿Soy una basura y soy para tirar? Eso determina tu realidad, inconsciente y consciente. Un paciente neurótico puede llegar y ser neurótico y decirte, toda mi vida me sentí que era feo. Y el mismo paciente te puede decir, yo sé que objetivamente soy normal, pero yo toda la vida me sentí feo. Es su realidad, es una mirada que él siente que esa mirada le viene de todos los otros, de los amigos del secundario, de los amigos del barrio, de las novias, de todo el mundo le viene esta mirada, soy feo. Va a un psicoanalista, vamos a trabajar ese campo escópico y vamos a ver cómo se constituyó ese neurótico como objeto feo, porque el significante feo le quedó registrado como parte de su realidad. ¿Qué realidad? La del sujeto. ¿Sí? Y entonces, el ojo, ¿qué dice? El ojo dice, no, vino el paciente y era bien, no sé, inventemos, tenía 30 años, estaba buen mozo, o sea, ¿por qué feo? El campo del ojo visual no sirve porque el mismo paciente te lo dice, yo me miro en el espejo y me puedo ver normal, pero toda mi vida me sentí feo. Es lo que está diciendo Merleau-Ponty. El campo de la percepción y el campo de ojo no coinciden. El tema está el siguiente, que nosotros en análisis trabajamos con el sufrimiento que produce esto, porque si no, no podemos trabajar. Un paciente que viene y se siente maravilloso, ¿para qué lo vamos a analizar? ¿No? O sea, el problema que nosotros trabajamos es cuando en el campo escópico, ya sea en el campo de la psicosis o en el campo de la neurosis, produce malestar. ¿Qué produce malestar? Este sentimiento de que el sujeto se ve visto de cierta forma. ¿Franco responde o no? Sí, yo entiendo eso, claro. ¿Sabés a qué iban? Porque ¿a qué me complica a mí? Además, estoy de acuerdo con esa perspectiva, ¿no? ¿Qué me complica a mí el texto, ¿no? O cómo me interpela por ahí esta clase? Es que él trabaja la angustia ahí, ¿no? Que es como pareciera un momento preciso, ¿no? Yo lo pensaba como el otro día había traído un ejemplo clínico así fugaz como en formato de viñeta de una pareja en donde alguien ve que a su pareja, ya sea el chico, la chica o cualquier pareja, digamos, ve que su pareja le mandan un mensaje y como que eso le generó angustia o pregunta, ¿no? Yo pensaba ahí el orden de la mirada, como ese mensaje
como algo dado a ver más allá de lo visto, de lo que se veía, ¿no? Que lo interpela al sujeto ese mensaje que le llega al otro, ¿no? Claro, pero fíjate que ahí... Lo pensaba desde ese lugar, no sé si estaba Sí, bien, ¿no? no, Pero lo pero pensaba desde ese lugar como tiene una totalmente sentido, Franco, contingencia simbólica que lo sí. divide. Pero pensemos cómo funciona en el caso que vos estás contando, Franco. Es porque la angustia tiene que ver con una pregunta muy puntual. ¿Qué soy para el otro? ¿Sí? La angustia es qué soy para el otro y qué tipo de objeto soy para el otro. ¿Te acordás que Lacan dice, bueno, es como si estuvieras con una máscara y te está por comer, viste, la langosta y no sabes si te va a comer, porque si sos el macho te va a comer y te va a destrozar, ¿verdad? Entonces, esa angustia de que... Entonces, esto que vos decís de la pareja, justamente ese es el problema, porque el sujeto se pregunta, ¿qué objeto soy en el campo del otro? Fundamental, porque al mismo tiempo, ¿te acordás lo que dice Lacan? La persona es un hombre o una mujer, o sea, la significación viene del otro, ¿viste? Cuando Lacan dice, porque un hombre le dice a una mujer, eres mi mujer, pero en la medida que le dice, eres mi mujer, se está diciendo, yo soy tu hombre, o sea que la significación del sujeto se produce en ese acto de decirle al otro qué función cumple. Entonces me parece que voy a decir, bueno, entonces si aparece una mirada de otro, qué sé yo, es la misma pregunta, tipo, ¿qué objeto soy en el campo escópico del otro? Es decir, ¿viste lo que es como decía, ¿me mira con buenos ojos o no? ¿Soy el objeto de su mirada? Porque puede ser que no. Puedes tener una pareja de 20 años que no se miran, no funciona. Claro, claro, sin duda, en ese sentido iba, ¿no? Además de eso muestra, ¿no? Para ver si en la clínica podemos captar a través de por pequeñas contingencias, esta lógica de cómo funciona la mirada y cómo la mirada regula el campo escópico, ¿no? La mirada en ese acontecimiento puede ser así como estamos trabajando, un mensaje que le llega al otro, que me mira, ¿no? Y que señala que un dado a ver, ¿no? El catalizador del deseo, trabajaste vos, que me pareció la verdad que esa frase me pareció súper interesante, y yo lo pensaba de ese lugar, por eso te preguntaba. Sí, sí, y lo que estaba pensando, Franco, que ahí, si estamos, a ver si se alcanza a ver. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, que si estamos en el campo de la neurosis, estamos en el campo del fantasma. Entonces, si sí. estamos en el campo de la mirada, recordemos que el paciente puede estar o del lado del objeto o del lado del sujeto, siendo que Uh-huh. se presenta como objeto dado a ver o es capturado por algún objeto en su mirada. O sea que en el fantasma el sujeto puede estar parado en cualquiera de los dos lugares. Y me parece que lo que podemos empezar a pensar que en el campo de la psicosis nos encontramos con un objeto que se muestra fuera del fantasma. ¿Ves? Como si fuera un A con una flecha. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por Sí, qué sí. empezar a pensar yo como no tenemos esta estructura del fantasma y aparecen manchas, cosas que se dan a ver o estas miradas? Hay objetos que se empiezan a fusionar en forma análoma, que es como el problema de la voz en la alucinación, ¿no? Que hay Claro. cosas que dicen o cosas que muestran. Sí, 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 eso me parece una buena diferenciación, es súper práctica para entenderla, sí. Por ahí lo interesante sería, y lo que charlamos siempre, es despejar estos trabajos en torno a ciertos afectos, porque por ejemplo, Lacan habla, como decía Franco, habla de angustia, pero es muy difícil establecer qué es angustia, o tenerlo como indicador, porque siempre es como una cuestión muy subjetiva definir quién está angustiado y quién no. Pero es cierto que hay un montón de otros aspectos que quizá puedan tomarse como contingencias, donde realmente aparece, porque por ejemplo, la clase habla después de Sartre, y Sartre lo que destaca ahí es que cuando el otro me objetiviza, cuando el otro me descentra, dice, yo soy el centro de un mundo que percibo, excepto cuando el otro me captura, dice, el otro me ve y yo me siento observado y tengo vergüenza, dice, en ese momento yo ya no soy el centro del mundo, sino que soy objeto
de la mirada del otro. Entonces me parece que ahí también la vergüenza tiene este tinte de ser en relación a un otro. No marca una cuestión con un otro, que la angustia también. Me parece que trabajar esta idea de los afectos estructurados en términos de otredad es bastante fructífero. Bueno, me parece que a veces queda reducido solamente, me parece a mí igual, lo pongo a debate. El psicoanálisis redujo toda la cuestión de la angustia, porque Lacan dijo que la angustia era una brújula, como si fuera algo dado a la angustia o una objetividad en sí misma, no arraigada en nada más que ella. Pero siempre es difícil de establecer quién está angustiado. La gente pues estoy angustiada porque... Sí, nosotros fuimos hablando de eso, me parece que ampliar ese campo de brújula, ¿no? No hacerlo solo con la angustia, me parece que sí, es como vos decís, es fructífero. Ese es un laborito que lo veníamos haciendo, incluso el otro día cuando hablábamos con Fe también planteamos la idea de que puede haber otros afectos que sean indicadores de la división subjetiva. Lili Fernández dice que en el caso que estábamos comentando, dice que la contingencia produce efecto de ruptura del campo. Sí, habría que ver si se puede explayar. Yo, así en principio coincido, sí. Yo lo estaba pensando en relación a cómo interviene la mirada a través de la función de la mancha en esta clase en particular, digamos. Pero sí, me parece que eso se produce también. Sí. Estaba pensando en lo siguiente, Franco. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, recibo pacientes de diferentes países, pero un tema muy común que los pacientes consideran que es un síntoma, no que yo lo considero, que ellos vienen con este problema y dice, nosotros tenemos como si fuera un protocolo que a veces para la gente que tiene seguro tenemos que completar, y la pregunta que tenemos que completar para el seguro dice problema principal y objetivos de la terapia. O sea, es una cosa muy formal, pero que lo debemos hacer porque es para el seguro. Ese es el primer documento para que se pueda empezar la terapia, ¿verdad? Y qué casualidad que cuando le haces esa pregunta al paciente, una cosa muy común es problema de autoestima. Quizás es muy común porque estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces pensemos lo siguiente, self-esteem, problema de autoestima. Si pensamos la teoría de Lacan con el campo escópico que estamos trabajando, rompemos absolutamente, porque para la persona que viene, el problema de autoestima es de dentro de ellos. Ellos es un problema que tienen con ellos mismos y lo tienen bajo y lo quieren tener alto, ¿sí? Y pensémoslo, ¿qué te dice Lacan? Un momento, a ver, problema de autoestima es un problema del campo escópico. Y la pregunta que, si nosotros trabajamos con este concepto y con esta teoría, lo que vamos a investigar es cómo se armó ese campo escópico históricamente de ese sujeto para que el resultado es que sienta que su estima es baja. Es decir, que para nosotros no existe autoestima, existe estima que te viene del otro. No hay otra, ¿sí? Y ahí que empezamos a trabajar todos los significantes que el sujeto tiene en relación a estima, soy inteligente, porque soy buena persona o no, todo eso, que son los significantes que le vienen del campo del otro, que los otros lo vieron de esa forma. ¿Sí? Sí, también interesante, fíjate eso, genial. ¿Sabés qué se me ocurre también que laburamos, además de para eso, para pensar también cuáles son esas contingencias que organizan esto que vos, ese campo de la mirada del otro? Está muy bueno. Sí. ¿Por qué? Porque pensemos una cosa, porque como dijo Lili, ¿cuáles son las contingencias? Que, por ejemplo, la contingencia que lleva al paciente a decir que tengo un problema de autoestima puede ser una separación, puede ser la pérdida de un trabajo, ¿sí? Puede ser la pérdida de amigos, pérdidas frecuentes de amigos, pérdida de un trabajo. Esas son las contingencias que el paciente va a terapia y dice, sí, vengo porque estoy deprimido, porque tengo este problema, pero además tengo un problema de autoestima. Es decir, que sí, hay una contingencia que desencadena este sentimiento que para nosotros es, ok, te creo, tenés un problema de autoestima, pero nosotros lo vamos a trabajar en un campo que va a ser un campo de lenguaje y vamos a tener que investigar cómo fue que se creó esas ideas, esos significantes que hace que tenga baja estima, que no es autoestima, que es del otro. Genial.
Yo le quería avisar. ¿Tenemos posibilidad de que la gente hable, la gente que está conectada? ¿Querés que hablemos? No sé cómo se hace para eso. Sí, eso te iba a decir. Yo, quien quiera habilitar su micrófono puede hacerlo, y si no, así como lo hizo Lili, puede comentar también, preguntar en el chat. Yo no veía el chat, no encontraba el chat, déjame ver. Sí, a mí me quedó acá abajo. Ahí está. Ahí está. Sí, no lo tenía, no encontraba el chat abierto, ahí está, perfecto. Bien, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, creo que tiene una forma de levantar la mano si hacen preguntas, ¿verdad? Sí, Hola. creo que tiene la habilitación. Sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia, debo figurar ahí. Quería agradecer, hola, ¿cómo estás? Quería agradecer muchísimo porque justamente había traído esa viñeta de esa paciente que hablaba ella se rotulaba como celosa y contaba toda esta cuestión, ¿no?, de la mirada y cómo este objeto, el celular, cuando titilaban tantos mensajes, era atraída, ¿no?, por estos mensajes, y ella tenía toda una cuestión como que era su problema, ella era la celosa. Después despliega mucho más y habla de una mirada de un padre, que bueno, yo la estaba pensando como el otro encarnado, y otras cuestiones que estamos trabajando porque es recién una paciente muy nueva, digamos, hace 4 sesiones que la estoy viendo. Pero la verdad que como que con todo lo que hemos hablado, no sé, escribí un montón y quería agradecerles muchísimo, porque como que me da mucha claridad en muchas cuestiones, sobre todo en la dirección de la cura. Muchas gracias, Natalia, gracias. No, gracias a ustedes. Por favor, Nati, gracias a vos también por presentar, digamos, estos interrogantes e inquietudes que a nosotros incluso nos ayudan a trabajar también, ¿no? A pensarlo. Muchas gracias. Natalia, uy, perdóname, Franco. Sí, no, Natalia, retomando tu ejemplo, si aplicamos la teoría de Merleau-Ponty, ¿qué te va a decir? Está el campo de la chica mirando el celular, que es el campo del ojo, pero está el campo de la percepción, que Merleau-Ponty te dice que es lo que para ella significa esos mensajes. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos es sobre el campo de la significación. Y eso es lo que va a trabajar en terapia con vos. ¿Qué significa para eso ella? Porque pensemos otra cosa, podría significar que, bueno, estoy con un hombre que es muy deseado por muchas mujeres, pero está en mi casa, podría darle felicidad. Pero si le da sufrimiento es porque tenemos que investigar cuál fue el significado que ella dio a esa observación del ojo, que lo transformamos en el campo de la mirada, porque en el campo de la mirada todo tiene significación. Sí, además, como vos decís, también fue muy interesante cuando ella va hablando y en un momento empieza a hablar de su papá, de su adolescencia y cómo ella escapaba de la mirada del padre. Como a ella le parecía una mirada que realmente a ella le daba miedo, entonces escapaba, trataba de tener un contacto social, porque para los padres no estaba bueno, la gente era mala y tenían muchas frases bastante duras con el contacto con los otros. Y después, con el tiempo, se da cuenta que ella empezó a ser mucho más retraída, que ahora ya no tiene amigas y que toda la atención la tiene esta pareja y su celular. Ajá. Franco, ¿vos querías decir algo? No, era en relación a esto que viene, bueno, Natalia nos ofreció esta viñeta y bueno, y en otras clases fuimos trabajando también otras, la importancia de la clínica, ¿no? Cómo ayuda a interpelar, en el buen sentido, estos conceptos que nosotros estamos forjando o trabajando, ¿no? Es importante también que la clínica interpele ahí los conceptos, digo. En ese sentido me parece muy importante que las viñetas clínicas o los ejemplos que nos permiten pensar la praxis. ¿Teníamos alguna otra persona que...? Sí, Lili escribió. Lili. Perfecto, Lili. Lili dice que la distinción que hacemos entre existencia y existencia de Merleau-Ponty y Lacan. Sí, me pareció a mí también muy interesante, Lili, porque yo antes no lo había conseguido. Como dice Merleau-Ponty, no conseguís ver lo que no conseguís articular con significante. Yo no había articulado antes de ponerme a estudiar
qué era el existencialismo, como Lacan todo el tiempo, es como si todo el tiempo le estuviera tirando puñales a la filosofía existencialista, pero si no entendemos que eran sus amigos, sus contemporáneos, era la filosofía circulante en sus medios, y él todo el tiempo, cuando podía decir, ustedes que piensan esto, yo pienso esto, ustedes que piensan esto, yo pienso esto, todo el tiempo está dialogando con ellos, pero si no tenemos idea del interlocutor, no sabemos qué es lo que está diciendo, así que para mí también esos textos que traje, las citas, me hizo pensar que entonces ahora entiendo con quién estaba dialogando, porque por más que él no fue aceptado en su teoría del lenguaje por Merleau-Ponty, para él era un interlocutor. O sea, él sí sabía lo que el otro estaba publicando, lo que el otro estaba pensando, y todo el tiempo, todo lo que él produce es en contra de eso. Es más o menos como, creo, como Apola y los lacanianos. ¿No piensan que es lo mismo ustedes? Que nosotros cuando producimos teoría de Apola decimos, esto es para oponer esto de los lacanianos. Bueno, Lacan lo mismo, Lacan, esto que estoy proponiendo aquí es para pensar distinto de los que los existencialistas dicen así. Sí, así que para mí también Lili me aclaró un montón esos párrafos, hacer la vuelta por entender qué es lo que pensaba Merleau-Ponty y los existencialistas. Ahora, lo que me pareció, no sé qué a ustedes les pareció, pero lo que me pareció increíble es que todo el existencialismo está basado en Heidegger, y Heidegger dijo, yo no soy existencialista. ¿A usted no le pareció loco que el fundador del concepto de existencia, Dasein, de toda la filosofía, dijo, a ustedes si quieren sean existencialistas, yo no soy? Es increíble. Sí, igualmente, yo creo que por ahí, a mí que me interesa un poco el tema, hay una cuestión ahí, y es que Heidegger puede ser leído desde el lado más de la experiencia cotidiana, como lo tomaron, por ejemplo, Sartre, o puede ser leído más desde el lenguaje, como el lenguaje de la casa del ser, por ejemplo, que lo había estudiado muy bien Flavia Dutra, cuando había estudiado esta cuestión lo había tomado desde Agamben. Me acuerdo en un congreso que lo había tomado. Pero sí, es súper importante, me parece igual acá, para retomar algunas cuestiones de la clínica, para pensar la cuestión del lenguaje en las alucinaciones visuales, que no son, en la clínica de la psicosis, por lo menos no son las más, siempre son del lenguaje. Pero, por ejemplo, años anteriores veníamos trabajando con Franco, charlando, exponiendo algunas cuestiones, de, por ejemplo, al punto de qué manera el lenguaje incide sobre la alucinación. No tiene nada que ver con, por ejemplo, una cuestión química en cierto aspecto, porque, por ejemplo, en las pacientes sordomudos, si adquirieron el lenguaje hablado por sonido primero y después perdieron la audición, las alucinaciones verbales son con sonido. Si nunca escucharon, si jamás escucharon, tienen alucinaciones verbales, pero se llaman visomotoras. Es como si ellos vieran la alucinación, pero depende, ahí está bien marcado como, de acuerdo a cómo adquiriste el lenguaje, si fue por lengua de señas porque nunca escuchaste, o fue por auditivo porque podías oír y después perdiste esa capacidad, da diferente, por ejemplo, el tipo de alucinación, sin dejar de lado que sigue siendo el lenguaje. O sea, cómo va a adquirir el lenguaje va a determinar tu tipo de alucinación. Sí, Pero sí, el código, o sea, el código, por decirlo alguna, en la estructura ahí del lenguaje, porque son estructuras diferentes, incluso gramaticalmente, el lenguaje oral que... especialista en lengua de señas. No, especialista no, estoy lejos de eso. Pero ahí se ve bien cómo la estructura del lenguaje determina el fenómeno, ¿no? El fenómeno alucinatorio, eso es muy interesante, sí. Es para, incluso le da, digamos, esto que vos planteas, Lean, el poder que tiene, determinante que tiene el lenguaje, ¿no? En la existencia. Y en los fenómenos de padecer, que son los que nos interesan a nosotros, los fenómenos por los cuales padece un paciente. Bueno, tenemos 10 minutos más, ¿no?
10 minutos. No sé si hay alguna pregunta más. Seminario 10, Matías Cornes. Sí, entre las páginas 15 y 16 es una buena referencia para estudiar la angustia y el existencialismo. Sí. Hemos trabajado el seminario 10 también en este año para conectarlo un poquito con lo que veníamos planteando, pero no sé si trabajamos esas páginas, me parece un poquito más adelante. Para trabajar el objeto A. Sí, En la clase del objeto A y el crosscut. No sin tenerlo, ¿no? No sin tenerlo, creo que es la clase. Así es el título. Esa para tenerla de referencia también. La referencia y los textos, bueno, está el mail de Karina y también a Pola si quieren comunicarse vía mensajito por Instagram también o Facebook, se le pasamos la bibliografía que se van trabajando en los encuentros. Si la tenemos en PDF, la pasamos en PDF generalmente. Sí, sí, si están interesados, yo les dije lo que yo trabajé, tengo en PDF, es un libro de conferencias, son unas 80 páginas, se las paso a la persona que me manda un email, se las mando. Genial. Ah, por supuesto lo que acabo de preparar ahora, que está todo escrito, se lo mando, no tengo ningún inconveniente. ¿Ustedes tienen algún mailing list, chicos? ¿Tienen algún mailing list? Tenemos un mail y tenemos la biblioteca y las clases también escritas las vamos subiendo ahí. Así que perfecto, entonces, sería genial si los pasás. Sí, les mando el texto y el PowerPoint, les mando los dos. Buenísimo. David, excelente clase. Gracias, David. Gracias, Nati. Bueno, Lean, no sé, Cari, lo que ustedes digan. Leandro, ¿nos contás cuál es la próxima? ¿Tenemos ya plan para el próximo encuentro? Hasta ahora voy a retomar un poco, si no hay una propuesta de alguien que se ofrezca a trabajar algún tema, creo que no hay. No hay una propuesta en estos días. Vamos a trabajar la clase que sigue, que se llama la anamorfosis. Voy a trabajar la primera parte hasta la parte que comienza a hablar justamente de la anamorfosis, de la geometría. Toda la parte que dialoga entre Merleau-Ponty y Sartre. Y después la otra parte ya vendría la clase siguiente, la va a trabajar Federico, que estuvo leyendo el libro que recomienda Lacan ahí, y algunos otros textos sobre anamorfosis, sobre pintura. Buenísimo. Bueno, ya les digo la clase para los que quieran leer. Y si tenés la página, ¿hasta dónde va? Un golazo. Siete, 80. Se te corta, Lean. A mí al menos se me corta. Sí, se está cortando. Ahí se te ve. ¿Ahí se escucha? Sí. Es la clase 7, desde la página 86 a la 92. Bien. Veremos si llego a dar todo eso, pero estaría dentro de eso. Ahora no tengo la referencia, pero lo que comenta ahí es el libro de Merleau-Ponty que se llama Lo visible y lo invisible. Ya el tercer capítulo, ahí está comentando el tercer capítulo de ese libro. Y el capítulo, creo que 5, no recuerdo ahora, del libro de Sartre que se llama El ser y la nada. Toma el capítulo 5 donde Sartre habla de este ejemplo del hombre que mira por la rendija y visto, la cuestión de la vergüenza. Ese no sé si es un ejemplo de la función de la mancha y la mirada. El de la rendija. ¿Cuál?
El de la rendija a la cerradura. No, este es de Sartre. Este que él comenta acá es Sartre. Sí, es de Sartre, Acá sí. Sartre y- Pero se me ocurre, o lo voy asociando así en primera instancia, me parece que puede tener que ver con lo que hoy trabajamos. Depende también del efecto que produzca, ¿no? O sea, Bueno, no sé. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, nos vemos la próxima. Le agradecemos a Karina. Gracias a gracias, ustedes. Karina. La clase. Espectacular. Genial. Muy Bueno, buena. nos vemos el miércoles próximo entonces. Dale. Nos vemos entonces el próximo miércoles.